Bueno, este es el grupo 890 de Cátedra Unadista y este es el desarrollo de la actividad número 3, el rol para aprender. Después de descubrir todas las pistas secretas de cada uno, el tema que elegimos fue la falta de recursos apropiados para la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior. El desarrollo del escrito de eso en la investigación hemos dado cuenta que hay falta de apoyo hacia este tipo de población con discapacidad, de que la falta de apoyo no es solamente estatal, es decir, que no solamente el gobierno está obligado a brindar este apoyo, sino que también falta apoyo de parte de la parte privada, tanto universidades como empresas deben vincularse al apoyo de estas iniciativas para generar inclusión hacia esta población, ya que es población que no solamente se va a dar beneficiada de nosotros, también estaremos beneficiados de los aportes que ellos hagan a nuestro sistema educativo. Que simplemente porque son discapacitados, o sea, no pueden hacer lo mismo eh, que una persona, o sea, en buenas condiciones. Es decir, que porque tienen alguna discapacidad no pueden hacer alguna actividad, no pueden tomar ciertas decisiones, también participar en actividades, ya sea en la sociedad, sea en la comunidad, etcétera. El hecho de recibir un trato justo de las personas, o sea, sin ninguna discriminación, sin ninguna pelea, sin ningún rechazo, ya que esas personas también pueden hacer sus actividades normalmente como cualquier otra persona. También eliminar, digamos, esas creencias que porque no son personas discapacitadas tienen que ser de cierta religión o no pueden participar. Eh, también modificar algunos procedimientos en sistemas, ya que, como vuelvo y repito, esas personas también, obviamente, siempre con algún estudio, o sea, y también como más paciencia, pueden hacer las mismas cosas. Bueno, pues con base a este vemos que realmente pues la educación para estas personas es muy mínima en realidad y pues basándonos en porcentajes, pues se podría decir que es básicamente un 3% de estas poblaciones que tienen acceso a la educación principalmente superior, pero pues considero que no solamente se debe enfocar, por ejemplo, el Estado o en las universidades, sino que debe ser un proceso que se debería inculcar desde los inicios de la educación y también como incentivar y enseñar a todas las personas cómo enseñar o cómo dialogar o cómo llevar a cabo una relación con personas que contengan alguna discapacidad. Y pues con base a esto también se puede decir que por lo general estas personas no suelen ser pues profesionales donde uno diga, por ejemplo, un docente con discapacidad da clase en una universidad o un ingeniero o en cualquier profesión que se lleve a cabo. Por esto es muy importante desde los inicios, incluso pues en la educación superior, que estos estén incluidos, pues podría ser como una materia donde se desarrolle procesos para ellos. Y también pues se puede tener en cuenta las tecnologías que aunque ya hay un avance muy grande, no por parte de algunas que ya lo tienen, pero no siempre tienen acceso a todas las personas. Entonces, pues tener en cuenta que se debería afianzar todo esto para así evitar esta discriminación que existe hacia las personas con discapacidad.
Las personas más que una discapacidad son personas con unas características y habilidades diferentes, es decir, aprenden de una manera diferente. El gobierno debería de estar en la obligación de capacitar a profesionales con ciertas habilidades para que a su vez pueda educar profesionalmente a las personas con alguna discapacidad, porque pues existen varias técnicas por las cuales se pueden llevar a culminar los estudios y que puedan ser unos profesionales íntegros y que se puedan desarrollar todos los conocimientos adquiridos en los diferentes campos. En la actualidad no se invierte en la educación con inclusión y esto pues ayudaría a las personas con discapacidad a nivel personal, profesional y social. También nos ayudaría a avanzar como sociedad, ya que la educación es una obligación, un derecho para todos y no debería de ser un privilegio para unos pocos, sino que deberíamos de estar todos en igualdad de condiciones y el Estado debería de velar porque esto fuese una realidad. Algo que me llamó mucho la atención dentro de los datos que se investigaron es que de ese 3% aproximado, que es la educación de la población que es educada de las personas con discapacidad, apenas el 1% de ese 3% son mujeres. O sea Mujeres. que nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que es excluyente con los excluidos aún así. Entonces, yo creo que lo que decía Joyner es verdad, es empezar a educarnos como sociedad y a ser inclusivos desde nosotros, desde nuestra persona, o sea, nosotros mismos ser inclusivos con nuestro entorno para que así mismo la empresa, la universidad vaya adquiriendo esto mismo, porque si nosotros como personas es decir, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes en formación, no adquirimos esto, pues cuando seamos estudiantes ejerciendo una profesión no lo vamos a hacer. Entonces creo que es importante ese tema. Y que en muchos casos, pues por ejemplo, podemos llegar a ser profesionales nosotros y nos encontramos con gente la cual padezca alguna discapacidad y en muchos casos no sabemos ni cómo manejarlo ni qué debemos hacer. Entonces por eso siempre debe haber una educación y por eso me refería desde el inicio, no solo en la universidad, sino desde que empezamos a estudiar desde el colegio deberíamos saber, porque en muchos casos, por ejemplo, no reciben un niño porque no tiene las mismas capacidades del otro. He podido escuchar cuando pues existen muchos métodos para hacer que estos niños también aprendan y avancen y cumplan objetivos. Incluso cuando estos niños tienen, ellos tienen un tipo de educación diferente, pero cuando ya ellos están listos a realizar una inclusión escolar, muchos y muchas de las familias optan por no acceder a esta inclusión escolar por el miedo no tanto de que su hijo o su familiar aprenda otra cosa, sino incluirlo en este mundo porque pues se va a ver afectado por el bullying, se va a ver afectado porque también los maestros, sea del bachillerato, o sea de la primaria, o sea de la universidad, no tienen las herramientas suficientes para poder educar a ese tipo de personas que tienen una condición de aprendizaje totalmente diferente Diferente. a lo que somos las personas, por decirlo de una manera, normales, incluso nosotros que somos unas personas sin una discapacidad o una condición especial, tenemos diferentes formas de aprender. Incluso los maestros no están con la capacidad de como de darnos esas herramientas y saber cuál es el tipo de aprendizaje para cada uno. Entonces, para una persona con alguna condición es mucho más difícil. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, pues ese fue el escrito que logramos eh, unificar entre los integrantes del grupo. Y acá le doy paso a nuestra compañera que va a hacer las conclusiones finales de nuestra investigación. Mi nombre es Sara Yandón Herrera, pertenezco al programa de gestión deportiva y como conclusión es que las personas que tienen una discapacidad cognitiva deben tener la oportunidad de desarrollarse aprendiendo ya sea de una manera distinta.
Para lograr esto debe existir una inclusión y una adaptación en el medio que los rodea, contando con un trato sin discriminación, modificando procesos o sistemas que las personas le puedan dar un buen aprovechamiento. También dejando de lado esa creencia de que las personas con discapacidades no son capaces de hacer cosas que se les proponga. Ya para finalizar, quise incluir una de las instituciones que aporta a la inclusión de las personas con discapacidad y es el Sistema Nacional de Discapacidad, SND. Este da la recomendación a que se tenga en cuenta por el gobierno nacional, las administraciones departamentales, distritales, municipales, a que se encaminen en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. El SND es el conjunto de orientaciones, normas que permite que se pongan en marcha los principios generales de la discapacidad que se respaldan en la Ley 1145 de 2007.